Buenos días a todos. Buenos días. Continuamos con la lectura en Romanos 18, capítulo 5 y versículos 18 al 21. Romanos 5, 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios. Oh nuestro Señor, venimos delante de ti confesando que aparte de ti somos muertos en nuestros delitos y pecados en nuestro padre Adán. Pero le damos gracias por el nuevo Adán, el victorioso, maravilloso Señor Jesucristo, quien por su vida perfecta, por su muerte en la cruz, por su resurrección, ha conquistado el pecado en la muerte y rescatado la humanidad. A todos que por tu gracia reciben el don de perdón por fe en Él. Pedimos, oh Señor, que todos nosotros saliendo de este cuarto esta mañana podemos saber con toda seguridad en cuál lado estamos. Te pido, Señor, que por tu gracia ninguna persona aquí sería en el lado de Adán. Que todos por fe, por tu gracia, serían al lado de Cristo, salvado de nuestros pecados y con vida eterna. Y te pido, Señor, por resultado de esta maravillosa verdad, de la victoria de nuestro perfecto Adán, que el resultado sería que quedamos asombrados por su gracia. Su gracia que es mayor que todo nuestro pecado. Y por resultado, nuestros corazones serían ya más llenos de gratitud y por fervor para servir a Cristo con toda nuestra fuerza. Veando tan lleno de gracia es nuestro maravilloso Señor. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén. Pueden sentarse y por favor buscan en sus Biblias Romanos capítulo 5. La Biblia está llena de diferentes personajes importantes y historias muy interesantes. Pero si vamos a comprender la Biblia, si vamos a comprender el plan de Dios para salvación, hay dos personas que son los claves para entender su historia y cómo su historia forma nuestro futuro. El primero es Adán, el primer ser humano hecho en la imagen de Dios. Y el segundo es el nuevo Adán o Jesucristo. La historia funciona así. Y entiende, la Biblia es más que una colección de diversas verdades espirituales o historias interesantes. Es una historia. Desde Génesis, el primer libro, hasta Apocalipsis, el último libro. Y la historia, en breve, funciona así. En Génesis 1 y 2, Dios creó todo. Y creó a Adán en su imagen. Para reflejarse. Para tener dominio sobre su creación. Como un rey. Pero Adán pecó. El pecado es rebelión en contra de Dios. Es una transgresión de los límites que Dios ha puesto. Dios dijo a Adán que podía comer de todos los árboles del huerto, más uno. El árbol de las ciencias del bien y del mal.
Y Adán comió de eso, cometió esta transgresión. Y como vamos a ver, por resultado de su pecado, la paga del pecado es muerte. Entró en toda la creación pecado y muerte. Y el resto de la historia, desde Génesis 3, el resto de la Biblia es la historia de la misión de Dios para rescatar la humanidad, para salvar al mundo del afecto del pecado del primer Adán. Y la historia está llena de personas que parecen, tal vez, este será el héroe. Tenemos personas como Noé. Todo el mundo fue lleno de pecado, pero Noé fue un hombre por la gracia de Dios justo en sus ojos. Dios removió todo el resto más que Noé y su familia. ¿Y qué hizo al otro lado del diluvio? Noé pecó. Ok, este no es el nuevo Adán. Y luego tenemos el Torre de Babel, todo el mundo en rebelión, pero Dios salva a un hombre idólatra de Ur de los Caldeos y hace un pacto. Él va a bendecir todas las familias de la tierra en Abraham. Y Abraham pecó. Este no es el nuevo Adán. Y esperamos, y luego vemos Moisés, y Dios le da la ley a Moisés, al pueblo, y pensamos, esta es la nueva humanidad. ¿Y qué hacen? Hacen un becerro de oro y rebelión en el desierto. Este no es el nuevo Adán. Y luego David, un hombre conforme al corazón de Dios. Este es el rey que va a salvar el mundo. Y Betsabé, todo su pecado. Este no es el nuevo Adán. Estamos esperando cuando venga el perfecto Adán, que va a rescatar la humanidad. Y finalmente viene Jesús, nacido de una virgen, sin naturaleza pecaminosa. Y Jesús vive una vida perfecta. Pero estamos esperando, porque vemos Él en el desierto, siendo tentado por Satanás, en una situación mucho más difícil que el primer Adán. El primer Adán estaba en un huerto de toda bendición. Allí estaba Jesús en el desierto, siendo tentado después de 40 días de no comer. ¿Y qué hizo? Obedeció perfectamente al Padre. Y estamos celebrando, gozando. Sí, tal vez podía ser el nuevo Adán, quien va a rescatarnos del pecado. Y Él quedó fiel en cada paso de su vida, desde su nacimiento hasta el fin, siendo obediente al punto de muerte de cruz. ¿Cómo puede ser que un hombre perfecto, que no tenía pecado, podía morir? La razón es porque este nuevo Adán murió por nuestro pecado en la cruz. Él tomó toda nuestra carga, todo el pecado que hemos recibido, vamos a ver por Adán, todo el pecado que hemos cometido, Él tomó en la cruz y Él pagó por todo. Y cuando Él fue resucitado, el Padre estaba diciendo, sí, consumado es. Este nuevo Adán tiene la victoria. Y que todos que creen en Él son pasados de siendo en el antiguo Adán, haciendo en el equipo del nuevo Adán, en Él siendo perdonados, librados del dominio de pecado y muerte y con vida eterna. Somos en Cristo nuevas criaturas, esperando el día en que todo será hecho nuevo. La Biblia comienza en sus primeros 2 capítulos, Génesis 1 y 2, con la creación. En Génesis 3 es contaminado con el pecado. En los otros capítulos, el plan de Dios para rescatar su creación. Y los últimos 2 capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, casi igualitos a los primeros 2 capítulos. Funcionan como sujetalibros. El fin de la historia es como el principio, pero mejor. Porque hemos visto la gracia de Dios, que es sobreabundante, muchísimo más grande que el poder del pecado, que el poder de la muerte. Y tenemos una nueva humanidad alrededor del trono de Dios, en un nuevo huerto, una nueva creación, adorándole por toda la eternidad. Y la razón, el centro de todo eso, es la cruz de Cristo, a donde Él en esta cruz conquistó el pecado del primer Adán. Esta es la gran historia de salvación, de la razón por qué existimos. Es para vivir y contar y celebrar
esta maravillosa historia que revela la maravillosa gracia de nuestro Dios. Y hoy vamos a ver en breve esta historia. Pablo está centrando su evangelio que él está contando en la carta a los romanos. Él dice, tenemos que comenzar en el principio y ver la razón por nuestro problema. Es Adán y su pecado. Y la única solución que hay, un nuevo Adán. El único perfecto nuevo Adán, Jesucristo. Vamos a verlo en 3 partes. En versículos 12 a 14 vamos a ver el problema. El antiguo Adán, el primer Adán, y el resultado de su pecado, que es el pecado original. Y vamos a desempacar qué es eso. Segundo, versículos 15 a 19, vamos a ver este contraste entre el antiguo Adán, el primer Adán, y el perfecto Adán, Jesucristo. Y finalmente en versículos 20 a 21 vamos a ver, ¿y qué de la ley? La ley en esta historia. ¿La ley es poderosa para salvar? La respuesta es no. Sorprendentemente, el resultado de la ley es más pecado. Pero gracias al Señor, que su gracia es mayor que todo nuestro pecado. Entrando en el texto, entonces, versículo 12. El problema, el antiguo Adán y el pecado original. El texto dice, Romanos 5:12, por tanto. Okay. Cada vez que vemos un por tanto, y hay muchos en Romanos, porque es un argumento bien elocuente, bien conectado, y él está basando lo que él va a decir en lo que hemos visto la semana pasada. Recuerda que en capítulo 5 Pablo está recontando todos los maravillosos beneficios de nuestra justificación, de siendo perdonado y declarado justo en los ojos de Dios por fe en Cristo. Y hay mucho más a nuestra salvación que simplemente siendo declarado justo. Él dijo que tenemos paz con Dios, que tenemos gracia en que estamos firmes, que tenemos esperanza en medio de las tribulaciones, sabiendo que Dios está usando eso para prepararnos para la gloria venidera con Cristo. Y sabemos que esta esperanza no falle, porque el amor de Dios ha sido demostrado en la cruz de Cristo, a donde Él nos reconcilió con Dios. Y la pregunta es, ¿y por qué necesitamos ser reconciliados con Dios? Y exactamente cómo es que Jesús podía reconciliarnos con Dios. Por tanto, Él explica en versículo 12 en adelante nuestra necesidad por la reconciliación y cómo podemos ser reconciliados por Jesús. Primeramente la necesidad, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Él reconta en muy breve la situación de Génesis 3. Dios hizo a Adán en su imagen. Y Dios dijo en Génesis 2:17 que podía comer de todos los árboles, pero de eso, en el día en que lo comes, morirás. La paga del pecado es muerte. Y tristemente, con todo lo demás que podía disfrutar, Adán y Eva comieron del árbol prohibido. Y el resultado de ese pecado fue muerte. Muerte en la Biblia es más que simplemente muerte física. Entendemos eso. Somos hechos de polvo y regresamos al polvo. Pero también cuando Dios hizo a Adán del polvo, sopló y él era una alma viva. Él tenía parte de su naturaleza, es esta parte, podemos decir, espiritual. Somos hechos para vivir. La vida en la Biblia es tener comunión con Dios, es tener intimidad con Dios, estar en su presencia, quien es la fuente de toda vida. Pero por resultado del pecado de Eva, ¿qué pasó? Eran exiliados del huerto de Edén. Dios dijo, en el día en que lo comes morirás. No murieron físicamente en ese momento. Dios comenzó el proceso de su muerte. Antes de eso no había enfermedad y cosas así. Ellos estaban en proceso como todos nosotros
de ir a la tumba. Pero más, en ese momento, cortó la intimidad que tenían con Dios por resultado de su pecado. Su pecado hizo una separación entre ellos y Dios, una muerte espiritual. Y ese, vamos a ver, fue pasado a nosotros, sus hijos también. Versículo 12. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Este versículo es explicado teológicamente por este término pecado original. Quiero clarificar algo. Pecado original no está hablando del primer pecado de Adán en sí mismo. El pecado original habla de las consecuencias o los efectos del primer pecado, dando a todos los hijos de Adán una naturaleza pecaminosa. Todos nosotros nacemos en pecado. Salmo 51, versículo 5 dice: He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He tenido 5 hijos, y cada uno tiene aspectos. Cuando se nacen pueden ver, o tal vez tienen la nariz de ellos, las orejas tristemente por ellos muchos tienen las orejas mías y cosas así. Pero hay algo que tienen en común cada uno de ellos, algo que no tenía que enseñarles, y saben cómo pecar, y por naturaleza pecan. No tenía que enseñarles. Este es como cuando tu hermano toma tu juguete, tú lloras y te lo pegas. No, ellos entienden cómo hacer eso por naturaleza. Cuando sus primeros días, cuando ellos quieren algo, entienden: yo voy a llorar hasta que recibo lo que quiero. La justicia es algo que tenemos que aprender. El pecado es algo que viene naturalmente. Y este es el pecado original. Somos nacidos rotos. Venimos de la empresa rota, con defectos. Y así es. Tenemos que entender eso. Es clave para recibir el Evangelio. Si no entendemos que por diseño, no debo decir por diseño, porque somos hechos en la imagen de Dios, pero en una imagen distorsionado por el efecto de nuestro padre Adán. Jeremías 17:9 dice: Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Muchos piensan: soy buena persona, pero a veces por causa del envío, por causa de otros, a veces hago cosas malas. No es así. Entiende con claridad. La razón por qué hacemos cosas malas es porque en el corazón somos pecadores. Amamos nuestro pecado más que Dios por naturaleza. Y por resultado pecamos. La única persona quien puede salvarnos no es nosotros. Es un nuevo Adán con un corazón puro, con una vida perfecta, quien puede rescatarnos de esta naturaleza contaminada con el pecado. La evidencia de este afecto del pecado de Adán por toda la humanidad, por todos nosotros, vemos en versículos 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura o tipo del que había de venir. Hay mucho aquí que no tenemos tiempo para desempacar todas las implicaciones de eso. Pero simplemente puesto, Pablo está recontando la historia de la humanidad desde Génesis hasta el Éxodo. Recuerda que él está hablando de un grupo de creyentes en Roma, muchos que eran judíos y tenían preguntas acerca de la ley en el plan de Dios para salvación. Él va a regresar a este tema en versículo 20. Pero por ahora, él cuenta la historia desde Adán en Génesis 1 a 3 y Moisés en el libro del Éxodo. Dice, ¿qué pasó durante ese tiempo? Antes de la ley.
hay una clarificación importante aquí. Para cometer una transgresión es un pecado, podemos decir, elevado. No es simplemente no haciendo algo que Dios demanda o haciendo algo que Dios prohíbe. Una transgresión es voluntariamente cruzando la línea. Es cuando digas a tu hijo, no hagas eso, y con esa actitud que puedes ver en su cara, yo sé lo que estoy haciendo, y este es un pecado elevado, es una transgresión. Él dice, no había una transgresión en ese tiempo, en ese sentido, porque todavía la ley no vino, pero sabemos por seguro que había pecado en el corazón del hombre. ¿Cómo? Porque vemos que murieron. Y el pecado resulta en la muerte. Leemos en Génesis 5 la genealogía de Adán. Adán vivió tantos años, tenía sed, vivió tantos años más y murió. Y Set vivía tantos años, tenía hijos, vivió tantos años y murió. Y leemos ese capítulo tan repetitivo. Y murió, y murió, y murió, y murió. ¿Por qué se repite tantas veces? Porque aquí vemos el efecto del pecado de Adán. Con o sin la ley de Moisés allí, es evidente. Cada ser humano es contaminado por el pecado, nace en pecado y por resultado de ese pecado mueren. Y hay muerte reinando desde Adán hasta Moisés. Vamos a regresar a Moisés y qué de la ley entonces al fin de esta sección. Pero el primer punto que vemos ahí, en versículos 12 a 14, es nuestra gran necesidad. Y espero que todos nosotros somos convencidos, si no por la Biblia, por la evidencia en nuestra propia vida. Lo más que tratamos de no pecar. ¿Hay alguien aquí que puede levantar la mano? Sí, yo no. En verdad soy perfecto. No, todos nosotros entendemos que pecamos. Pero espero que entendamos la razón por qué pecamos. No es algo exterior a quienes somos. En nuestra raíz, aparte de la gracia de Dios, somos culpables, somos pecadores, somos incapaces de vivir vidas perfectas. Y necesitamos en nuestra debilidad la gracia de Dios para salvarnos, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Si estamos confiando en nosotros, que somos buenas personas, mayor que otros, vamos a tristemente ser sorprendidos en el día de juicio, cuando por primera vez vemos la perfección de Jesús, el único ser humano perfectamente justo, y veremos, wow, es como cuando tomas un diamante y lo veas allí con la pared, tal vez no puede ver tan puro que es, pero cuando lo pongas detrás de algo negro, puede ver si es puro o no. El negro de este pasaje son estos versículos enseñándonos, mira, tan pecaminoso que eres, y necesitamos eso para ver tan brillante, tan perfecto es Jesús y su obra en la cruz. Ok, movemos entonces de versículo 15 a 19 y este contraste entre el primer Adán y el perfecto Adán, Jesús. Versículo 15. Para la conexión quiero terminar con versículo 14 otra vez. El fin del versículo 14 dice, el cual es figura o tipo de él que había de venir. Pablo está preparándonos por este contraste, diciendo que en toda la humanidad hay dos figuras importantes. Y esos dos representan el pueblo. Voy a usar unas palabras un poco teológicas, pero son clave, creo, para entender este pasaje. En todo el mundo hay dos jefes del pacto, o cabezas federales, o representantes. La significancia de eso es así. Toda la humanidad, todos nosotros, estamos en un lado. Somos bajo Adán como nuestro representante, o bajo Cristo como nuestro representante. Funciona así.
recuerda en 1 Samuel que estamos leyendo, como los israelitas y los filisteos estaban batallando y cada uno escogieron su campeón. Y David iba a luchar con Goliat. Y el ganador de esta batalla entre dos individuos, todo su lado, toda su nación eran los ganadores. Pero todos no estaban luchando, simplemente sus dos representantes. Y David, por la gracia de Dios, ganó, y Israel ganó en su campeón, en su representante. O en una aplicación hoy en día, si hoy nuestro presidente Biden decide: voy a la guerra con Rusia, todos nosotros estamos en guerra con Rusia. Si nos gusta o no, él nos representa. Él es el jefe, la cabeza de la nación. Y lo que él hace tiene afecto de todos los que son bajo él. Nuestro jefe, nuestra cabeza, todos somos nacidos en Adán. Él es nuestro representante. Y por causa de su pecado, todos nosotros hemos sido contados pecadores. Pero gracias al Señor, hay un mejor Adán, un otro jefe, un otro representante, quien por su vida perfecta, quien por su muerte en la cruz y por su resurrección asegura victoria, perdón, vida eterna por todos que están en su lado, por todos los que son unidos con Él por fe. Y Él va a hacer este contraste entre esas dos cabezas, esos dos representantes de la humanidad. Versículo 15. No sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. El primer contraste que él hace es la base, que es diferente. La base de este lado fue una transgresión, fue un pecado, fue cruzando esta línea, comiendo del árbol que fue prohibido. Pero ¿qué es por el otro lado? La razón por que los aquí pueden ser salvados. El texto dice otra vez: por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre. Nota que no son igual. No es por la transgresión de Adán somos contados pecadores, pero por la obediencia de nosotros somos justos en los ojos de Dios. No, el contraste es entre una transgresión y gracia, un don inmerecido. Tal vez cuando escuchamos de esta verdad, de cómo Dios nos trata conforme a representantes, nuestra reacción es: este no es justo, porque soy considerado culpable por el pecado de Adán. Yo no lo hice, fue él, pero yo nunca decidí que Adán iba a representarme. Y vivo en una democracia. Yo iba a escoger a mejor representante. ¿Por qué? Este no es justo. Dos respuestas a eso, conforme a este texto. Primeramente, Adán representando a nosotros, tenemos que recordar que este fue, antes de su pecado, un hombre perfecto. Si éramos allí en la misma situación, no somos o no seríamos mejores que Adán. Seguramente lo haríamos exactamente lo mismo. En la evidencia, tantas veces hemos repetido un tipo de su pecado en nuestras propias vidas, en nuestros propios matrimonios. ¿Cuántas veces hemos pecado igualito como Adán y Eva? La segunda respuesta a eso es que si estamos buscando, si esta forma de relacionar Dios con la humanidad mediante representante no nos parece justo, no hay oportunidad para salvación.
Si decimos, no, yo quiero una tercera opción, que es Benjamín. Yo solo, como individual, y yo voy a estar de pie delante de Dios. Y Dios está ahí riendo. No, no. Tú no entiendes tan santo que soy, tan pecaminoso que eres. La única manera en que podemos ser salvos es si tenemos un representante, y este representante es el perfecto Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso la salvación no es por obras, es por gracia. Es un don, un regalo gratis recibido de Dios por medio de nuestro representante Jesús. Entonces el primer contraste es entre el base de una transgresión y la gracia de Dios. El segundo contraste, el veredicto del juez del universo, versículo 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Quiero brincar al versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Aquí Pablo está desempacando la gloriosa enseñanza de la imputación. Imputación, o que somos contados justos en Cristo. Por causa del pecado de Adán, todos nosotros éramos, versículo 16, condenados. El juez del universo, por un lado de su sala de justicia, había Adán, y detrás de él todos los seres humanos, todos nosotros. Y evaluando la evidencia de una transgresión de Adán, Dios dijo a todo ese lado, a todos nosotros, culpables. Éramos condenados, merecedores de muerte, separación de Dios para siempre, viviendo fuera del huerto de su gozo para siempre. Pero de muchas transgresiones que hemos cometido, porque no fue simplemente un pecado que fue cometido, habían tantos pecados que hemos cometido, pero de todo eso Dios envió un Salvador, quien vivía una vida perfecta, quien nunca tenía un mal pensamiento, quien nunca mintió, quien nunca desobedeció a sus padres terrenales, ni su Padre celestial, quien fue tentado en cada manera como nosotros, pero sin pecado. Y Él con toda su justicia se fue a la cruz. Y Él en la cruz murió por todo nuestro pecado. Él tomó la muerte que merecíamos. Y por resultado de eso, Dios declaró su Hijo justo. Y también, por todos que tienen fe en Cristo, somos movidos del lado de la sala de juicio, del lado de Adán, al lado de Cristo. Y en vez de siendo condenados, somos declarados justos o justificados. Declarados justos o perfectos en los ojos de Dios. Eso no por nada que hemos hecho, por fe en el Hijo de Dios. Somos el veredicto de Dios de nuestra vida, es que somos justos en sus ojos. Es maravilloso. Hemos visto la diferencia en la base, en el veredicto y también en el reinado, versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el del don de la justicia. Nota uno de los
efectos del pecado de Adán. Versículo 17. Por la transgresión de Adán, reinó la muerte. Tan triste es, tanta evidencia es de esta verdad, que aparte de Cristo, la muerte reina. Esta semana mi padre, quien trabaja en una mina de carbón, un hombre de 43 años, estaba manejando su troca, salió de su troca y ahí se cayó, muerto, de un ataque cardíaco. Y los otros, sus co-trabajadores vinieron y trataron de resucitarle por 30 minutos. Y cuando vino a las enfermeras y dijeron, no, es muerto. Tan frágil es la vida, tan rápidamente. Ahí estamos y después, en un momento, no. Y mi padre fue responsable por llamar a su viuda. Ella vino y no sabía lo que ha pasado. Simplemente que una emergencia ha pasado en la mina y ella necesitaba venir. Y cuando mi padre compartió con ella gritó con enojo y lloró y dijo, no es justo. Y por horas y horas ella estaba llorando. Mi padre no sabía qué hacer, no podía traer consolación a ella más que simplemente estar allí y darle un abrazo. Pero ella, la razón, porque no podía traer consolación a ella por su esposo, porque este no fue un creyente en Cristo. Y ahí, boom, por toda la eternidad, él estaba bajo el juicio, está bajo el juicio de Dios. La muerte reina y es poderoso. Es algo que todos nosotros hemos estado al lado de un cadáver y visto tan impotente que somos y tan triste que es considerar el efecto del pecado. No somos hechos para... Adán no fue hecho para regresar al polvo. Él fue hecho para reinar con Dios para siempre. Pero por resultado del pecado, el gran enemigo entró en el mundo. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Jesús igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Aparte de Cristo, tratamos de extender la vida, de hacer las cosas físicas para vivir más años, y tratamos de involucrarnos en las bendiciones del Señor o en otras cosas, en entretenimientos y cosas así, para tratar de olvidar de la triste realidad que el rato de mortalidad queda 100%. Todos nosotros, si Jesús nos regresa antes, vamos a morir. ¿Entiendes eso? Y te trae miedo que vas a morir. Si estás en Cristo, esta es la única razón por que puedes tener confianza que para ti morir es ganancia. Si no, es una pérdida total. Si piensas que estás sufriendo ahora, la muerte es infinitamente peor. La tristeza, el juego que sientas en tu alma ahora, este juego es, si tú reconoces o no, es una necesidad por Dios. Y en la eternidad, en el infierno, tú vas a sentir tan frío es, tan horrendo es ser separado totalmente de la bendición del Dios de amor y gracia, y simplemente sentir su justicia y su ira por toda la eternidad. Ahora, en el mundo, la muerte reina
en los que están en rebelión en contra de Dios. Pero este no es el fin de la historia. Versículo 17. Por el pecado de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Este es maravilloso y un poco sorprendente. Tal vez pensamos que la muerte reinó, la vida reina. Pero no, lo que el texto dice es que reinarán los que están en Cristo. Los que están en Cristo, reinamos con Cristo en vida. Ahora, si creemos en Cristo, somos en el lado del Rey. El Rey sobre la muerte, resucitado. Y en el día del juicio seremos resucitados para reinar con Cristo. Maravilloso. En vida por toda la eternidad, por lo que Jesús ha hecho por nosotros. 1 Corintios 15, 54 en adelante. Pero cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ha conquistado la muerte y por los que están en Él, reinamos y reinaremos con Él en vida. Y otra vez, ¿qué es vida? Vida es más que simplemente existencia. La vida eterna consiste, conforme a Juan 17:3, en conocer a Dios, conocer al Padre y al Hijo, quien Él envió. Es una relación con el Dios Trino. Este es vida y reinaremos con Cristo en vida para siempre. Pero nota que todos no tienen esta promesa. Versículo 17 otra vez dice: reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si vamos a reinar con Cristo, tenemos que recibir este don de la gracia de Dios. Tenemos que, por fe, no ser contados en Adán como pecadores, pero tener la justicia de Cristo contado como nuestra justicia. Tenemos que recibir este regalo. ¿Has recibido este regalo? ¿Sabe con toda seguridad que Jesús te representa delante del trono de Dios? Si es así, Él no es simplemente tu Salvador, Él es tu Rey. Él es reinando sobre ti. La muerte no reina sobre ti, el pecado no reina sobre ti, Jesús reina sobre ti. Y reinas con Él en vida. ¿Y cómo sabemos eso? Es que confiamos en Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, por fe en Cristo, por confiar en Cristo como nuestro Salvador y Rey, no somos en el lado de Adán, somos en el lado del nuevo Adán, Jesucristo. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La palabra clave aquí es la palabra constituidos. Ya hemos visto que por resultado del pecado de Adán, éramos contados o declarados culpables, pecadores, condenados por el pecado. Por la obra de Jesús en la cruz, somos contados justos en los ojos de Dios. Somos imputados con la justicia de Jesús. Entonces, el veredicto fue así. Pero versículo 19 está añadiendo a eso, no solo eso, el veredicto, la declaración, pero la naturaleza cambia.
antes, por el pecado de Adán, como hemos visto, por su pecado, en el pecado original, tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos constituidos pecadores. Nuestros deseos son para pecar en contra de Dios. Pero por los que están en Cristo, Dios cambia nuestra naturaleza. Él nos da su Espíritu Santo para hacernos justos, para vivir la justicia de Cristo, para vivir una vida que refleja nuestro representante Jesús. En este lado de la eternidad, en este lado de muerte y resurrección, no perfectamente. Vamos a ver en capítulos 6 a 8 que hay una batalla en la vida cristiana en contra del deseo, la tentación al pecado y nuestra nueva vida en Cristo, en el poder del Espíritu. Pero tenemos una nueva naturaleza si somos en Cristo, nuevos deseos que son para la justicia, para glorificar a Dios. Y en particular lo que creo que Él tiene en mente es el fin de este proceso, que es la glorificación. Que en el día de la resurrección todos nosotros vamos a ser resucitados para ser perfectamente como Cristo. El texto dice otra vez, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, tanto gracia hay en esas palabras. Considera eso. Un día, si crees en Cristo, la tentación no va a tener ningún afecto sobre ti. Nunca serás capaz de mentir, de cometer lujurias, de ser orgulloso, de ponerte primero antes de otras personas. Tú vas a ser perfectamente controlado por amor. El amor gobernará todo, primeramente tu relación con Dios. Si el pecado, siendo gran enemigo, nos separa de Dios, vamos a ser en intimidad perfecto con Dios, porque no habrá ningún otro lugar en nuestro corazón, en nuestra alma que ama las cosas del pecado. Todo parte de nuestro ser va a ser totalmente enamorado con Dios. Y por resultado de eso vamos a amar perfectamente a nuestros prójimos. Jonathan Edwards tiene un sermón que se llama Los cielos, un mundo de amor. Y su descripción del cielo es glorioso porque es una humanidad renovada, totalmente gobernado por amor por Dios y amor por el prójimo. Es un paraíso perfecto que no podemos imaginar ahora, pero creemos por fe que seremos constituidos justos, que vamos a vivir en esta nueva creación sin evidencia del pecado, más en ver las marcas en las manos de nuestro Señor y recordar, este fue el precio para salvarnos de este mundo antiguo, con el andar antiguo, con todo su pecado y mi pecado, pero qué amor me salvó de eso. Y seremos trofeos de su gracia por toda la eternidad, no simplemente declarados justos, pero de verdad hechos justos, salvados de toda la influencia del pecado por nuestro perfecto Adán Jesús. Qué gracia. ¿Sabes en cuál lado estás? Estás en el lado de este Adán, controlado por el pecado y bajo el reino de la muerte. O estás en ese lado, has recibido este don de gracia y en Cristo el don de su justicia y la promesa que un día seremos perfectamente justos. Puedes saber con toda seguridad. Y este es a dónde has depositado tu fe. ¿Estás confiando en ti mismo? Estás en el lado de Adán. Confía en Cristo, su obra en la cruz para salvarnos. Y puedes saber, soy perdonado, librado y tengo vida eterna.
Pablo termina su historia regresando. ¿Y qué de la ley? Tal vez por nosotros no es una pregunta que cuando estamos tratando de dormir en la noche y es algo con que batallamos, pero por un judío convertido a ser un cristiano, este fue el centro de su religión. Entonces, ¿y qué? ¿Qué de la ley en esta gran historia de la salvación? Versículo 20. Y la ley se introdujo, nos sorprende, para que abundará la transgresión. ¿Qué? ¿Él lo ha leído correcto? Lo leo otra vez. Y la ley se introdujo para que abundará la transgresión. ¿Cómo funciona así? Pensamos, no, en el monte de Sinaí Dios dio los 10 mandamientos, los otros mandamientos de la ley para minimizar el pecado. Dios de verdad estaba enseñando al pueblo cómo vivir como su pueblo redimido, salvado, cómo ser santo como Él es santo. Pero ¿cuál fue el efecto de la ley? Pues al mismo tiempo que Dios estaba dando instrucciones al pueblo, el pueblo estaba haciendo su becerro de oro. La única función de la ley al fin de cuentas para ellos, por un pueblo pecaminoso, fue para crecer el pecado. Cuando decimos a una persona, no hagas eso, hay algo en nosotros que dice, esa es la única cosa que quiero hacer. No sabía que fue lo que quería hacer, pero yo sé ahora, este es el límite, yo voy a cruzarlo. Porque en nuestro pecado, en el pecado original, nuestra naturaleza toma un ley bueno, y planta ideas de cómo vamos a pecar. El resultado del pecado entonces fue para crecer el número de pecados y transgresiones en el mundo, en particular en Israel. Pero nota el resto de este maravilloso versículo 20. La ley se introdujo para que abundará la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios es mayor que la ley. La gracia de Dios es mayor que todo nuestro pecado. Había en el mar hace unos años, y pasé demasiado profundo. No sabía tan profundo que fue, y cada vez que traté de levantar mi cabeza, vino otra ola, ya más grande, y gracias al Señor eventualmente podía regresar al lado, todo estaba bien. Pero estaba en ese momento sintiendo, lo más que traté, sobreabundó el agua. En un sentido, en un buen sentido, así es la gracia de Dios. Lo más que hay pecado en nuestra vida, pensamos, he pecado demasiado, Dios nunca podía perdonarme de ese pecado. Otra ola de su gracia. Lo más que peco, más gracia. No es comparable, no como al mismo nivel nuestro pecado y la gracia de Dios no es así. La gracia de Dios es sobreabundante. Es tan grande que es la única cosa que puede salvarnos de nuestro pecado, es esta gracia. La ley no puede hacerlo. La ley puede contar el pecado, puede multiplicar el pecado, pero solamente la gracia puede transformar el corazón. Solamente la gracia puede perdonar nuestra gracia. El efecto de eso, versículo 21. ¿Para qué? Así que como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Antes el pecado reinó, pero ahora no solamente reinamos con Cristo, la gracia reina en nuestras vidas. Es la gracia de Dios reinando en tu vida. ¿O piensas
voy a batallar con mi pecado con una lista de reglas. Necesitamos entender cuáles son los mandamientos del Señor para evitar el pecado y entender cuál es luz y tinieblas, cuál es el mandamiento del Señor. Pero al fin de cuentas, la única cosa que tiene el poder para librarnos del poder del pecado original es la gracia de Dios. Es cuando somos tentados a pecar, considerar la cruz de Jesús. Y en nuestra batalla con el pecado, esta es una arma esencial. Sin eso no vamos a tener la victoria. Considera la cruz, considera la gracia de Dios, considera el costo de nuestro pecado y considera la gracia y el amor de Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Hombres, cuando somos tentados de pensar de imágenes que traen malos pensamientos a nuestra mente, en vez de pensando en eso, piensa en Jesús en la cruz. Toma pausa de la tentación y considera la gracia que nos ha rescatado. Y el resultado será que esta tentación pierde su sabor en la luz del incomparable valor de la gracia de Dios en la cruz de Cristo. O cualquier otra tentación, cualquier otro pecado, la única cosa suficientemente poderoso para librarnos es el reino de gracia en nuestra vida. Esta es una enseñanza peligrosa, yo sé. Pablo sabe, porque la naturaleza pecaminosa quiere decir, ok, si cada vez que peco, la gracia de Dios sobreabunde, ¿por qué no peco más para que hay más gracia? Y a eso él va a su argumento en capítulo 6. Él dice, ¿debemos pecar más para que haya más gracia? De ningún modo. Si piensas así, no entiendes el Evangelio. No, de verdad, tu corazón no es captivado por lo que Jesús ha hecho en la cruz. Pero más de eso en adelante. Por ahora, 2 puntos. Para los que están en Cristo, por su gracia, considera esta gracia. En tu batalla contra el pecado, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos ver lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y esta es nuestra arma secreta, más poderosa que todo, que sobreabunde en nuestra lucha contra el pecado, que nos trae perdón y poder para vivir la vida cristiana. Confía en Cristo como tu Rey y queda asombrada de la gracia de Cristo para nosotros, para crecer en la santidad conforme a quienes somos, a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y por los que no saben ahora en cuál lado están, si están en el lado de Adán o el nuevo Adán, ¿saben eso por seguro? Si te parece justo o no, si no has depositado tu fe en Cristo, estás en el lado de Adán. Reina muerte en tu vida y no hay esperanza. No hay nada en ti en el día de juicio que puede decir soy buena persona. Si no te gusta que tú eres condenado en Adán, hay mucha más evidencia en contra de ti en tu propia vida y serás castigado. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de recibir la gracia de Dios y por fe saber por seguro que en el nuevo Adán, Cristo, tienes vida eterna. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por este maravilloso plan de salvación, de redención. Gracias por el perfecto nuevo Adán, quien por su obediencia al mutuo de muerte de cruz por nosotros, nos ha rescatado del pecado y la muerte para darnos la gracia en que ahora estamos firmes. Ayúdanos, oh Señor, de vivir conforme a esta gracia, por tu honor y gloria. En el nombre de Cristo. Amén.